Motorola no para de lanzar bombas al mercado y este G32 es un claro ejemplo, al cual han equipado con los componentes y potencias necesarios para convertirse en el rey de la calidad-precio. Incluso en algunos aspectos es mejor opción que teléfonos de más valor. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo y te invito a que conozcamos juntos este nuevo Motorola G32 que gracias a la gente de Motorola Argentina hoy lo podemos tener en el canal. Unboxing. La caja de este nuevo modelo es similar a los otros modelos de la línea G de Motorola, con la imagen y principales características en el dorso. Al abrirla dispondremos directamente del teléfono, que ya viene con su funda protectora y personalmente lo agradezco mucho, sobre todo en estos modelos recién lanzados al mercado. Siguiendo con el unboxing, tendremos una cajita de cartón con 3 papelitos dentro. Por debajo tendremos un potente cargador de 33 vatios que incluso es un 50% más potente que el cargador del Moto G42 por ejemplo. También incorpora un grueso cable USB con extremos tipo A y C. Y casi me olvido de extraer la nano SIM que había quedado en la cajita de cartón. Esta funda de silicona es de excelente calidad, con cambios de textura en los bordes en donde se lo nota más rígida para proteger el teléfono de posibles golpes. Al retirarla nos vamos a encontrar con el nuevo Motorola G32 que me lo enviaron en gris mineral, un gris bien oscuro casi negro. La terminación es satinada y los bordes tienen un diseño atractivo que a su vez facilita su sujeción. La pantalla viene con un film protector casi imperceptible, el cual deberás retirar cuando le coloques un hidrogel o un vidrio templado. Sus dimensiones son bastante compactas, pesa apenas 180 gramos, tiene un largo de 162 milímetros, 74 milímetros de ancho y 8,5 milímetros de espesor y está lejos de ser un típico gama media baja pesado y robusto. En la mano se lo siente agradable, fácil de levantar y transportar. Eso sí, las huellas dactilares se notarán con cierta facilidad debido a la naturaleza de los materiales, pero este tipo de color lo disimula bastante. Exteriormente está conformado por una tecla de encendido que también cumple la función de sensor de huellas, el cual funciona de modo correcto, aunque en algunas ocasiones quizás notes que demora en completar la acción de desbloqueo. Por encima, las teclas dedicadas al volumen. En la parte superior tendremos un micrófono. En el lateral izquierdo hallaremos la ranura para una nano SIM y una micro SD para ampliar la memoria de almacenamiento. Por debajo vamos a encontrar un puerto jack de 3,5 mm para auriculares, un segundo micrófono, el puerto USB-C y un altavoz. El segundo altavoz se encuentra por encima de la cámara frontal y por lo tanto dispone de sonido estéreo. La parte trasera se caracteriza por un cuadrante de cámaras muy similar a la propuesta en el Moto Edge 30 Neo, pero en este caso está conformado por un sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología quad pixel y por debajo el lente ultra angular de 8 megapíxeles. Por último, el lente macro de 2 megapíxeles junto a un flash LED. Pantalla y sonido. Tremendo el apartado de pantalla y sonido de este teléfono. Y me gustaría que dejaran en los comentarios si estás de acuerdo con un panel tipo IPS y 90 Hz de tasa de refresco o hubieras preferido los 60 Hz y tecnología AMOLED como tenía el Motorola G31. Personalmente me parece acertado este panel en este modelo, porque a diferencia de su hermano menor el Moto G22, aquí se logra apreciar la fluidez real de los 90 Hz debido a que equipa un procesador más potente. Esta pantalla es de 6,4 pulgadas con tecnología LCD IPS con una interesante resolución de Full HD+, de 1080 x 2400 píxeles con una alta densidad de 411 puntos por pulgada con 90 Hz de refresco máximos. Además, tuvieron el detalle de colocar en un orificio separado del borde a la cámara frontal de 16 megapíxeles. Los bordes no son tan delgados y se ensancha levemente en la parte inferior. En donde este tipo de paneles pierde terreno versus las pantallas tipo AMOLED es en los ángulos de visión, la oscuridad de los tonos negros y el brillo máximo, que en este modelo llega hasta los 400 nits aproximadamente. Lo más relevante en el menú de pantalla es que podrás seleccionar la tasa de actualización que sea fija en 60 Hz para ahorrar energía, fija en 90 Hz que nos permitirá más fluidez a costa de un mayor consumo, o si no, también la opción más equilibrada es en automático, en la cual el sistema determina de forma variable la frecuencia de actualización según el tipo de uso que le demos al teléfono. Dentro de accesibilidad podremos seleccionar el modo a una mano y activarlo desde la pantalla de acceso rápido, que se desplegará en un lateral de la pantalla para facilitar el acceso a las notificaciones superiores sin problemas. También desde este menú podremos acceder a un modo de zoom, el cual se acoplará a la pestaña del menú anterior en un lateral. El principal fuerte de esta pantalla es para reproducir contenido multimedia de alta resolución,
con la que podremos ver series y videos en Full HD a 1080p sin apreciar píxeles visibles, aún acercándonos muchos al teléfono. La interpretación de los colores será muy buena mientras mantengamos el teléfono perpendicular a nuestra vista, ya que si cambia este ángulo percibiremos al instante un leve cambio de tonalidad y pérdida de brillo. La potencia y calidad de sonido de este Motorola es sorprendente. Y otra cosa que me asombró es cómo Motorola fue incorporando esta cualidad de sonido estéreo a sus modelos de gama media. Recordemos que apenas hace un año atrás un gama alta como el Motorola Edge 20 Pro tenía sonido mono, y hoy en este teléfono de gama media baja ya contamos con sonido estéreo. A nivel de software disponemos de Dolby Atmos y un ecualizador de 9 bandas para que puedas modificar el sonido a tu gusto, o de lo contrario podrás utilizar alguna de las variantes que nos facilita el disfrute de ciertos tipos de sonido, pero sin dudas la mejor opción será audio inteligente, que adaptará los ajustes según el tipo de contenido que estemos reproduciendo. Muy bien amigos, para terminar con el apartado multimedia me gustaría hacer un pequeño videito con esta cámara frontal del nuevo Motorola G32 para ver qué tal suenan los micrófonos, qué tal graban. Hay muy poquito viento hoy por suerte, pero me interesa ver un poquito también los colores y sobre todo la calidad de grabación. Me gustaría que dejes en los comentarios qué te pareció. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. Take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tight. Cámaras. Muy bien amigos, llegamos al apartado de fotografía y video. Hace un instante te dejé un ejemplo con la cámara frontal, ahora llegó el momento de analizar los sensores traseros. Según las opciones de software de este modelo, dice que cuenta con estabilización digital para videos. Vamos a ver qué tal salen los ejemplos. Los resultados con el sensor principal son bastante buenos en todas las condiciones de luz, pero es de día en donde obtendremos los mejores resultados. El HDR mejora notablemente el rango dinámico de las tomas y junto con la tecnología Quad Pixel podremos obtener fotografías de 12,5 megapíxeles reales, pero de una calidad que está a la altura de los resultados obtenidos con teléfonos más costosos de la marca y de la competencia. Posee un modo de retrato con excelentes resultados, que no solo reconoce personas, sino animales y objetos. Además, el nivel de desenfoque se puede regular antes de realizar la captura. También podrás usar los 50 megapíxeles para fotografías en la máxima resolución para obtener resultados como los que ves en pantalla, los cuales se podrán ampliar en gran medida y aún así mantiene cierto nivel de detalles. El lente ultraangular es menos luminoso que el principal y recomiendo su utilización únicamente en buenas condiciones de luz y cuando sea estrictamente necesario, ya que la calidad del lente de 50 megapíxeles es casi imposible de superar con este ultraangular. El lente macro es de solo 2 megapíxeles y podrás obtener resultados como los que estás viendo. Te recuerdo que con el lente principal se pueden hacer este tipo de tomas similares, pero con una mejor interpretación de los colores y la resolución. Posee un modo de color directo que podrás utilizar con cualquiera de los 3 lentes traseros para resaltar un color en específico y hacer monocromático el resto. Y al igual que en fotografía podremos hacer videos dobles combinando el sensor trasero con el delantero o solamente los sensores traseros como este ejemplo que te estoy dando en este preciso momento. Cuenta un modo noche que podremos utilizar con diferentes sensores para mejorar las tomas con baja iluminación sin necesidad de utilizar el flash. Pero si las condiciones fueran de muy poca luz, podremos emplearlo para mejorar las imágenes como las que ves en pantalla. El modo Pro es muy completo, pudiendo regular la distancia focal, la temperatura de la luz, la velocidad de obturación, la ISO entre 100 y 3200 y la compensación de la exposición. También dispone de un gráfico indicativo de la exposición y las capturas se podrán almacenar en JPG, RAW o ambos formatos a la vez. La cámara frontal para fotografía funciona muy bien, cuenta con HDR y también con función de píxeles, por lo que los resultados son muy buenos. Aún en contraluz, el modo retrato se aplica de forma correcta para obtener los resultados siguientes. Podrás además tomar fotografías al mostrar la palma de la mano o simplemente al sonreír para que sea mucho más sencillo hacer fotos sin necesidad de tocar la pantalla, sobre todo si estamos sosteniendo el teléfono con una mano. Además de grabar en Full HD a 30 cuadros por segundo, tiene otro modo disponible como cámara lenta a 120 fps, cámara rápida de 4 a 32x para hacer tomas de hiperlapso y acelerar atardeceres o amaneceres.
Muy bien amigos, ahora un video con la cámara trasera de este nuevo Motorola G32 con el lente principal y la estabilización activada. Vamos a hacer un pequeño trotecito para ver si logra estabilizar. Bien, ahí estoy corriendo. Perfecto, perfecto. Hola Poppy, hola Poppy. Vamos a ver qué tal el resultado final. Muy bien amigos, ahora llegó el momento de grabar con el lente ultra angular de este nuevo Motorola G32. Vamos a ver si logro estabilizar algo. Tengo la estabilización de video activada, pero es digital. No tenemos estabilización óptica en este modelito. Vamos a ver si logra compensar los pasos cuando lo procesemos en la compu. Este teléfono vino con Android 12 de fábrica y esperemos que pronto le llegue el Android 13, el cual viene prácticamente puro con muy pocas aplicaciones instaladas de fábrica. Este sistema operativo ocupa solo 13 GB de los 128 GB disponibles de este modelo, que recordemos se puede ampliar mediante una micro SD. La memoria RAM es de 4 GB y se puede ampliar a 5 GB totales a través del almacenamiento interno de rápida lectura. Cuenta con la aplicación de Motorola en la que podrás activar o desactivar los 8 gestos que simplifican ciertas tareas a unos pocos movimientos. También tiene disponible personalizar el teléfono con diferentes diseños de cuadrícula, fuentes, colores, formas de iconos, sonido, tamaño de pantalla, tamaño de fuente, tema del sistema y fondos de pantallas, algunos interactivos y con movimiento. Posee radio FM, que en teoría se puede utilizar sin auriculares, pero la recepción es de baja calidad. Para mejorarla, será necesario conectarle un auricular al puerto jack de 3,5 mm que cumplirá la función de antena. Cuenta con un modo juegos para agrupar las aplicaciones de entretenimiento y consultar las capturas de pantalla y video que hubiéramos realizado en cada título. También anexa una grabadora de voz con la posibilidad de modificar la calidad de las grabaciones y el formato del archivo. Al principio de este video te dije que este teléfono era mejor opción que incluso modelos más costosos, y el cargador es un claro ejemplo. Este Motorola G32 incorpora un cargador de 33 vatios que es un 50% más potente que su hermano mayor, el Motorola G42. Incluso supera a modelos de alta gama como a este S21 Plus, cuya carga máxima es de solo 25 vatios y que no incorpora cargador, el cual tuve que comprar por separado y te puedo asegurar que no es nada barato. En este modelo, que tiene una batería de 5000 mAh no extraíble, los tiempos de carga son relativamente cortos, demorando unos 80 minutos en realizar una carga completa. Y para los que se preocupan por la vida útil de la batería, tiene disponible un modo de ahorro de energía, junto con batería adaptable que optimiza el consumo de la pila. También dispone de recarga optimizada y un modo de protección contra sobrecarga. Al parecer, Motorola no solo ha pensado en el usuario al proporcionar una velocidad de carga rápida, sino también que se ocupó de disminuir el impacto que genera sobre la pila. En cuanto al rendimiento, este modelo fue equipado con el Snapdragon 680, el mismo procesador que potencia modelos más costosos como el Moto G42 o el Moto G52 dentro de Motorola, y que en la competencia encontramos en teléfonos como el Redmi Note 11 o el Samsung A23. En este Moto G32 logró superar en Antutu los 245.000 puntos, un valor bastante bueno que nos permitirá disfrutar de títulos como Apex Mobile, eFootball o Injustice con un buen desempeño pero no con gráficos a tope. Voy a subir estos gameplays en pantalla completa en mi canal secundario Playtime para que puedas apreciar mejor la calidad y la fluidez de estos títulos. Muy bien amigos, este fue el unboxing y review de este nuevo Motorola G32 que pinta ser un éxito de venta para los próximos meses porque condensa en un equipo que aparentemente es de gama media baja prácticamente lo mejor de la línea G de Motorola. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!